¿Qué tal, familia? Buenos días. ¡Buah! Es una calor increíble. Hoy domingo hace un día maravilloso. Hoy me he venido aquí tranquilamente para grabar este vídeo. Como veis, estoy en nuestro prado favorito. Como habéis visto en el título, este vídeo es un vídeo que habíais demandado mucho, que todo el mundo nos pedía en vuestros comentarios. Es un vídeo sobre cómo está el trabajo en Asturias. Bueno, vamos a ver si podemos ser de ayuda para si tomáis la decisión de venir a Asturias y vuestra mayor preocupación, creo que es la mayor preocupación de mucha gente que decide irse de un sitio a otro, es el mercado laboral. Bueno, yo, como siempre, en todos los vídeos, nosotros os hablamos desde nuestra experiencia personal, desde cómo nos ha ido a nosotros, porque luego siempre sale algún iluminado en los comentarios, que ya sabéis que hay gente para todos, siempre sale algún iluminado diciendo, no, pero a mí tal, no, pero a mí tal, eso es falso. Bueno, mira, cada uno tiene su opinión, yo siempre que os hablo desde mi experiencia personal. Eso no quiere decir que a otra persona con estudios o con lo que sea que toque, le haya ido de una manera o de otra. Yo en mi caso, yo os hablo desde mi experiencia. Vale, entonces, bueno, yo empecé a trabajar en la empresa en la que estoy, que yo estoy como Dios, a mí me tratan muy bien, he tenido mucha suerte. Yo, como sabéis, alguna vez que me habéis visto con la ropa, yo trabajo en PK0, punto kilométrico cero REN, bueno, y yo llevo un camión grúa. Bueno, entonces vamos a dividir este vídeo más o menos en 3 bloques, a ver si yo os puedo hablar más o menos desde el conocimiento en el sector del transporte, en el sector del metal y en el sector de la construcción, y en líneas generales más o menos cómo creo que se encuentra el mercado laboral en Asturias. Entonces, bien, partimos de la base de que yo no tengo estudios. Yo empecé a trabajar con 13 años, desde los 16 cotizando, con camiones grúa desde los 20 y pocos, 22, que me saqué el carnet de camión, y a partir de ahí nunca me faltó trabajo. Yo siempre lo digo, yo siempre me gané muy bien la vida con el camión grúa. Es un sector donde se aprende el oficio y eres profesional. Nunca te faltará el trabajo con un sueldo digno. Yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Hoy en día, en Asturias, es difícil encontrar un chofer de camión grúa o de un chofer de grúa autopropulsada. Lo dividimos de 2 formas. Está los choferes de camión grúa, que es exactamente lo que yo llevo, grúa articulada que va montada en el camión, y luego, para los que no lo conocéis, la grúa autopropulsada. Ni para chofer de camión grúa ni para grúa propulsada hay choferes. No sé si es endémico en el resto de España, eso no lo sé. Yo, como sabéis, vengo de Barcelona y el último tiempo estuve con el taxi, entonces no sabría deciros. No hay gente para trabajar con los camiones grúa, pero yo en mi caso también tengo el mercancías peligrosas, tanto el básico como el cisterna. Yo lo tengo en el bolsillo, como yo digo, que no molesta. Para mercancías peligrosas en el sector del transporte, la gente anda buscando como locos choferes. No hay choferes para mercancías peligrosas tampoco. Si tenéis el mercancías peligrosas como yo, el básico, el cisterna, en Asturias no os faltará el trabajo. Contaros de que hay muchísima ruta fija, o sea, es decir, como yo digo, para dormir en casa. Hay mucha ruta fija, que empiezas en una empresa y igual vas a Bilbao y regresas en el mismo día y duermes en casa. De lunes a viernes, más o menos los sueldos en el mercancías peligrosas rondan entre los 1.800 2.300 euros, que yo creo que es muy buen sueldo durmiendo en casa, 14 pagas, por lo que tengo entendido. No hay choferes. Pero bueno, no hay choferes en líneas generales. Por ejemplo, para camión rígido en el sector de comercio, lo que vulgarmente llamamos los choferes, llamamos reparto, más o menos los sueldos rondan los 1.500 euros, 1.400 y pico, 8 o 9 horas,
de lunes a viernes. Ahí tampoco hay choferes. Aquí hay unos supermercados que son el Más y la Limerca. Creo que tienen un buen convenio, pero los sueldos son un poquito más bajos. No me hagáis caso que hablo de oídas. Luego, claro, evidentemente, si te vas a la ruta, los sueldos son mucho más altos. Se está pagando muy bien el sector del transporte. El problema es que nadie quiere trabajar con un camión. No sé por qué, yo se lo recomiendo mucho a los chavales que como yo no tienen estudios y que están buscando un trabajo para toda la vida, con un sueldo digno y que no te falte trabajo. Yo lo recomiendo mucho porque el rango de edad es alto, o sea, la media de edad en el transporte es alto, y con el tiempo se van a ir jubilando cada vez más choferes y no hay conductores profesionales. Yo creo que es una buena salida profesional si queréis ganaros la vida, en España en general. Yo creo que el transporte en los próximos años, los sueldos cada vez irán subiendo más y ya no es como antes. Ahora las condiciones laborales son muy buenas, por lo menos esa es mi impresión. Así que bueno, aunque hay una dificultad que tienes que sacarte, evidentemente ahora han cambiado las normativas y tienes que sacarte el CAP, el rígido, el tráiler, y es un desembolso, un desembolso económico. Yo no tendría dudas. Yo, como os he dicho, yo siempre me gané muy bien la vida y no me faltó trabajo. Tengo 2 hijos, y nunca me faltó trabajo para mantener a mi familia. Pero bueno, la gente joven no quiere conducir un camión. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la pregunta es si la gente joven quiere hacer algo. Pero bueno, eso ya entramos más tarde. Es complicado. La gente joven de hoy en día, los chavales jóvenes, todos quieren ser astrofísicos, todos quieren ser ingeniero aeroespacial, todos quieren llevar un avión y no hay gente para trabajar como yo digo, en un oficio de toda la vida, carpintero, paleta. No, los chavales jóvenes no quieren trabajar de eso, todos quieren ser youtubers. Está gracioso que yo lo diga. Bueno, y eso más o menos es mi experiencia en el sector del transporte. Entonces, si venís a Asturias y os dedicáis a llevar un camión, una grúa o un tráiler, lo que sea, podéis venir sin miedo, que no vais a tener problema. Bueno, y ahora pasemos a hablar de las sensaciones en la construcción. Y bueno, es que no hay, nadie quiere trabajar en la obra. Todo el mundo con el que hablo, a veces estoy fijo en una obra, hormigonando, encofrando o haciendo cualquier labor, y es que no hay gente, no hay gente, no es muy difícil encontrar un encofrador, o encontrar un paleta. Me recuerda a la época del 2000 y algo, en el boom de la construcción, de que salías de un lado y te ibas a otro. O sea, no hay gente para trabajar, no encuentran. Mira, os voy a contar una anécdota que me pasó el otro día para una empresa que fui subcontratado. Bueno, la cuestión es que es una empresa de construcción. Yo fui a Oviedo y allí me cargaron con la grúa y bueno, luego tenía que descargarles en Gijón, que también tenían una grúa torre y me descargaban ellos. Y entonces estaba allí en la caja del camión, estaba enganchando el material para descargarlo, y vino a pedir trabajo un chaval de 23, 24 años, no tendría más, chaval joven. Era extranjero, y no tenía la documentación en regla. Estaba buscando trabajo para regularizar la documentación, los papeles que se suele decir. Y entonces vino a pedir trabajo a la obra. El tema es que vino, lo que antes era impensable, ahora es una realidad. Vino el chaval con el palillo en la boca. Vino a pedir trabajo con el palillo en la boca y el currículum en la mano. O sea, durante toda la conversación con la empresa que estaba ahí de encofradores, el chaval con el palillo en la boca. Bueno, la cuestión es que estaban hablando, empezó a hablar con el con el encofrador, y en definitiva, al final,
le iba a arreglar los papeles y le iba a dar una oportunidad. Y claro, yo estuve hablando con el encofrador y me decía, es que no, pues tengo que probarlo porque es que no encuentro a nadie. O sea, no encuentran chavales aprendices, ni encuentran peones, como se suele decir, para trabajar. Así que bueno, entonces supongo que empezará esta semana, me imagino. Llámame chapao a la antigua, llámame raro, pero claro, ir a pedir trabajo con un palillo en la boca, pues la verdad es que no da la mejor imagen a la hora de contratarte. Pero bueno, yo qué sé, soy de la vieja escuela, entonces no, ¿qué sabré yo? Los tiempos han cambiado. Y, y bueno, comentaros también en el sector de la construcción, yo lo que sí que he visto, que recomiendo mucho, si tenéis intención de venir de cualquier punto de España a Asturias, yo recomiendo que vengáis con el PRL debajo del brazo. O sea, que vengáis ya con la documentación hecha. Me imagino que los que se dedican, los que os dedicáis profesionalmente a la construcción, pues todos tenéis vuestros cursos y tal. Aquí sí que se mira mucho el tema de tener el carnet de carretilla, el PRL hecho, el carnet de plataformas, que ahora te lo piden en todos lados, el carnet de trabajos en altura, cualquier cosa que tengáis, sería bueno que la trajerais debajo del brazo y eso os facilitaría mucho las cosas a la hora que os contraten. O sea que en definitiva, en líneas generales en la construcción no hay gente no encuentran a nadie, no hay paletas ya, no hay albañiles, no hay nadie que sepa hacer un tejado, no hay encofradores, no hay gente. Nosotros no las vimos y no las deseemos para poder encontrar a alguien que hiciera la reforma en casa. Nosotros tenemos la reforma a medias, ha sido muy difícil encontrar un fontanero, encontrar un electricista, encontrar una empresa de construcción que más o menos te asegure una fecha de entrada y una fecha de salida, que si de esto tendría que hablar en otro vídeo, porque en nuestro caso tuvimos que acudir se nos iluminó la bombilla y tuvimos que acudir al Leroy Merlin. Aunque parezca mentira, tuvimos que ir al Leroy Merlin para hacer la reforma parcial que hemos hecho. Allí por lo menos nos aseguraban una fecha de entrada y una fecha de salida. Aquí los profesionales que ahí van a tope. Como ha habido un boom en Asturias de gente que hemos venido de fuera en temas reformas y en tema de construcción, las empresas que habían están que no dan abasto. Y bueno, y de la misma forma tampoco encuentran gente para trabajar. O sea que si os dedicáis a cualquier parte del sector de la construcción, a cualquier ramo del sector de la construcción, ya os aseguro que en Asturias no faltará trabajo. Los sueldos, bueno, pues los sueldos en la construcción, hasta donde yo tengo entendido, mira, para que os hagáis una idea, un peón de encofrador con 14 pagas cobra 1.300. Luego, a partir de ahí depende mucho lo que ajustes con la empresa, pero los sueldos rondan de 1.500 para arriba. Si eres bueno, evidentemente el trabajo no engaña a nadie, porque como yo siempre digo, el papel lo aguanta todo, lo que pongas en el currículum al fin y al cabo, pero el trabajo no engaña a nadie. No dejan que se marche un tío por dinero, pero eso pasa en todos los sectores, creo yo. O sea, si eres bueno y lo demuestras, al final la empresa te paga y la empresa no quiere que te vayas. Precisamente por el problema que estamos hablando en este vídeo, que es que no hay gente para trabajar, y mucho menos gente cualificada. Eso en el sector de la construcción. En el sector del metal, bueno, pues en el sector del metal, os voy a poner el ejemplo de un chaval que conocí, que no sé si verá este vídeo o no, se llama Dani, tocayo mío, madrileño, un chaval majísimo, un tío fantástico. Lo conocí en una obra que estuve trabajando, él trabaja en el sector del montaje, y estuve trabajando con ellos en la ampliación de la nave de su empresa, y tuve la suerte de conocerlo a él, a Tomás, a Gala, estuve trabajando con ellos, un equipo fantástico, muy buena gente. No he vuelto a coincidir con ellos, espero volver a coincidir en el futuro, pero el caso del Dani, por ejemplo, Dani de Madrid,
Él también, al igual que yo, al igual que nosotros, también vino, o sea, quiso cambiar de vida y se vino de Madrid a Asturias, también buscando, como yo digo, la felicidad, la tranquilidad y la calidad de vida. Creo que la ha encontrado. Yo creo que él también ha conseguido, como yo digo, vivir el sueño asturiano, pues siempre hablan del sueño americano, créeme, el sueño asturiano es mucho mejor. Él se dedica al sector del montaje, él es un soldador, un profesional como la copa un pino, y también, por lo que tengo entendido, por las conversaciones que tuve con él, encontró trabajo de un día para otro. Yo sé que él está muy a gusto, o sea, por lo que me dijo, él está muy bien y feliz en Asturias. Así que bueno, no solo somos nosotros, hay mucha gente que viene de fuera buscando esa calidad de vida, esa felicidad. Yo creo que si en vuestra cabeza pensáis que el problema va a ser el trabajo, yo os aseguro a vosotros que si tenéis un oficio, ya podéis venir sin miedo. Otra cosa que quería hablar que también me di cuenta es que si quieres encontrar trabajo en Asturias, olvídate de todos estos engañabobos de Infojobs, empresas de trabajo temporal como Randstad, bueno, todo lo que es el tema de Internet. A mí, yo no lo he usado mucho, pero lo poco que lo usé aquí en Asturias, antes de empezar en PK0, algo miré por Internet. Yo no creo que se pueda encontrar trabajo por Internet. A mí, no sé si es que yo soy de la vieja escuela y a mí todo lo que son las tecnologías, más allá del WhatsApp y de ver vídeos en YouTube, poco más. Igual soy yo, igual la culpa es mía. Pero yo creo que es difícil encontrar trabajo por internet a través de esas páginas. Yo las considero engañabobos, así de claro. Yo creo que es muy fácil encontrar trabajo como se ha hecho toda la vida, llevando el currículum en mano, y yo recomiendo sin el palillo en la boca, evidentemente, pero de buscar trabajo de toda la vida, o sea, echar el currículum, llevarlo en mano y como yo digo, estrechar la mano y decir, mira, soy Pepito Los Palotes y estoy buscando trabajo y tengo ganas de trabajar. Así que bueno, sin miedo al tema laboral. Yo creo que si tienes oficio, no te faltará trabajo. Como decía antes, es que hoy en día todo el mundo quiere ser youtuber, todo el mundo quiere ser ingeniero, todo el mundo quiere ser arquitecto, y yo creo que los chavales también en esto están un poco equivocados. Yo creo que en los próximos años el chaval que tenga, o sea, que sepa de electricidad, que sepa de fontanería, que sepa arreglar una caldera, o sea, todo lo que viene a ser un carpintero, o sea, todo lo que viene a ser un oficio de los de antes, yo creo que a futuro van a estar muy bien pagados. Yo creo que cada vez menos, o sea, cada vez cuesta más encontrar un profesional, y yo creo que a futuro van a estar muy bien pagados estos oficios. O sea, las condiciones laborales cada vez son mejores y los sueldos poco a poco van subiendo porque cada vez hay menos gente para trabajar. Entonces la experiencia se está pagando, el ser profesional se está pagando. O sea, hay gente que me pregunta si los sueldos en Asturias son más bajos. Yo, desde mi experiencia, ya te digo que no. Yo creo que en Asturias sí que es cierto que la vida es más barata. Sería discutible el por qué, porque yo creo que gasto menos en Asturias. No sabría decir si la vida es más barata que en Barcelona, no, pero eso da para otro vídeo. Pero la cuestión es que yo me gano muy bien la vida en Asturias. Y como yo, mucha gente. O sea, hay mucha gente que tiene un sueldo medio alto. O sea, no. Yo creo que donde menos se están pagando es lo que os comentaba, el reparto. El tema de, bueno, pues ahí están en unos 1.400, 1.500 euros. O sea, que no sabría deciros
Yo creo que más o menos se gana lo mismo que en Barcelona o en Madrid, solo que aquí la verdad es que gastan menos. O sea, aquí la vida es más barata. Evidentemente el supermercado, si te vas al Mercadona, te vas al Lidl, yo creo que los precios son igual en Barcelona que en Asturias, no sé. Eso no sabría deciroslo. Pero lo que sí que os puedo decir que en Asturias el tema laboral, sin miedo al éxito. O sea, vamos, sin problemas. Si tienes un oficio, no te falta trabajo. No quiero ser repetitivo, pero bueno, más o menos esas son las líneas generales. Más o menos eso es lo que yo veo, lo que yo noto y lo que yo os puedo transmitir. Sé que es un vídeo que estáis pidiendo mucho, así que bueno, no sé si me he dejado algo en el tintero, no sé si me queda algo por explicar. Como siempre, espero haberos sido de ayuda, espero poder desde la humildad poderos haber ayudados, que me trabo. Espero que este vídeo sirva para toda la gente que quiere venir a Asturias y que el miedo que tiene es el trabajo. De todas formas, es como hemos dicho antes, es un vídeo que habéis pedido mucho, es un vídeo que en muchos comentarios habéis dicho, así que lo que sí que voy a hacer es tratar de contestar a todos y cada uno de vuestros comentarios que nos dejéis en el canal. Voy a tratar de contestaros a todos en el menor tiempo posible. O sea, es decir, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta, que muy posiblemente, como veis, yo los vídeos los grabo del tirón y posiblemente me deje la mitad, pero sí que os aseguro que si nos escribís comentarios con cualquier pregunta, yo voy a contestar a todas. Os doy mi palabra que voy a contestar a todas las preguntas que tengáis y si os puedo ser de ayuda, os trataré de contestar a todas las preguntas. Bueno, nada, hace un día maravilloso y una calor, no os imagináis, quizás ahí no lo veréis vosotros a través de la pantalla, pero me estoy asando de calor. Traje el chaleco y creo que estoy sudando. Nada, como os decía, es domingo, voy a tratar de disfrutar del domingo lo máximo posible. Creo que Katy colgará este vídeo hoy a mediodía, así que bueno, durante esta tarde, cualquier pregunta que me hagáis, será un placer contestaros. Y si lo pedís y si hay algo específico que queréis que haga en los próximos vídeos, algo específico de la construcción del metal o cualquier cosa, por favor, pedidlo y lo haremos. Agradeceros a todos que lo que empezó como un canal de, como yo digo, como un canal de Pichimoski, que era para la familia y que era de entretenimiento, la verdad es que agradeceros a todos aquellos que nos seguís, que el canal está gustando, vuestros comentarios, el 99% son maravillosos, siempre hay alguna oveja negra, algún iluminado que, bueno, ya sabéis cómo son esto de las redes sociales y todo eso, pero todos los comentarios que nos hacéis son maravillosos y agradeceros a todos la ayuda que estáis haciendo al canal. Nada, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.